Pérdidas anuales en la Argentina rondan entre los 1.000 y 1.400 millones de dólares por inundaciones o por sequías. Inundaciones o sequías. ¿Cómo olvidar aquel gobierno tan sutil que fue el de Alberto Rodríguez Sá, cuando dijo que había que crear canales con miles de desocupados trabajando con palas para hacer canales que van desde la inundación a la sequía y llevar toda esa agua que sobra en un lugar a donde falta en el otro? Keynesianismo puro. Keynesianismo puro, con la pala. Hubo un caso muy paradigmático de una inundación que ocurrió en 1973 en la provincia de Buenos Aires, que fue lo que después se conoció como el Operativo Dorrego. 1973, provincia de Buenos Aires, cientos de familias evacuadas, miles de viviendas anegadas, 1.800.000 hectáreas anegadas bajo el agua. Se inutilizaron caminos, cosechas, se destruyeron instalaciones, maquinarias que quedaron inutilizadas, y ante esta situación, el gobierno bonaerense de ese momento creó la Comisión Interministerial para la Zona de Emergencia, que fue integrada por el gobierno de la provincia, el gobierno municipales y el gobierno nacional, y desde el 29 de mayo, Día del Ejército de 1973, empezó a haber un acercamiento entre el general que conducía el ejército en ese momento, que era Calcaño, y la JP. La JP, básicamente integrada por montoneros, y fueron juntos a tratar de Operativo Dorrego se llama, ¿no? Operativo Dorrego, a tratar de trabajar juntos. Imagínense lo que era en ese momento, ¿no? Minutos antes se tiraban bombas mutuamente, fueron a trabajar ahí. Lo que quería Calcaño era justamente unificar, y tuvo mucho éxito. O sea, trabajaron con los vecinos, pudieron reinstalar, pintaron casas, hicieron de todo, y hubo una especie de desfile final en el que el ejército desfilaba, los miembros del ejército desfilaban con armas, y los muchachos de la JP desfilaban con picos y palas, ¿no? Una foto de época. Esto ocurrió en 1973. El edecán de Calcaño era el general Arguindegui, el que luego terminó siendo ministro del Interior de la dictadura de Videla. Sí, y era el hombre dialoguista. Sí, dialoguista, y uno de los regimientos que también trabajó en ese operativo lo comandaba Jorge Rafael Videla. En el libro sobre Quieto hay una gran imagen que relata el libro, que no sé si es cierta, pero merece ser cierta, es que cuando lo secuestran a Quieto hay un encuentro entre Perdía y Arguindegui en lo que es hoy Puerto Madero, que en ese momento era como reunirse en un baldío. Claro, sí. Y relatan el encuentro de que llegan los dos autos y se encuentra Arguindegui y Perdía, que se conocían del Operativo Independencia, y ahí Perdía reclama por la libertad de Roberto Quieto. Bien. También ahí Arguindegui, tiempo después, le avisa a Firmenich: miren que va a venir dura la represión. Había estos canales de comunicación. En cuanto a lo que es alcance geográfico, una de las mayores inundaciones de las últimas décadas ocurrió entre 1991 y 1992 en la Mesopotamia argentina, porque incluyó a las 3 provincias, a raíz del fenómeno que en ese momento se llamaba ENSO, que es Niño Surten Oscillation, es decir, el fenómeno del niño, ya en la década del 90, y el daño económico que causó aquella inundación fue de cerca de $1.000 millones para la década del 90. Hoy también hay inflación en dólares, sería mucho más. Y al menos se concentró en las ciudades ubicadas a lo largo de todo el río Paraná. Muchas de esas ciudades quedaron inundadas, y según el Banco Mundial, la Argentina respondió históricamente a las inundaciones con infraestructuras que ellos llaman grises, es decir, canales de drenaje revestidos, defensa con concreto, nunca con una especie de plan estratégico para pensar de dónde viene el problema en su raíz hídrica, y sobre todo no tener en cuenta las posibles alarmas previas a una inundación en zonas que ya se sabe que se pueden inundar. Un aviso de 2 horas previa a los vecinos de Bahía Blanca hubiese salvado muchas vidas y muchos bienes. Otra inundación que fue colosal fue la ciudad de Santa Fe en el año 2003, era la segunda gobernación de Carlos Reutemann. Esto ocurrió el 29 de abril del 2003, y habían hecho una obra de un terraplén para contener un eventual desborde de las aguas, pero la obra había quedado inconclusa. Habían quedado algunos lugares sin terminar, y por ese lugar se metió el agua que terminó inundando toda la ciudad de Santa Fe. Fue un desastre, la gente no se quería ir, se metía en los techos de su casa y no se querían ir porque sabían que si se iban, le iban a venir, le iban a robar todo. Pasaba el ejército con gomones, le decía: por favor váyanse que esto es muy peligroso, la gente no se quería ir, y entonces le llevaban alimentos, etcétera, etcétera. Eso terminó con el director de Obras Hídricas de Santa Fe, Ricardo Fratic, renunciando
y hasta el día de hoy hay familiares que piden que sea citado por la justicia porque quedó totalmente impune frente a esta obra no terminada. Una luz de barro ocurrió en Comodoro Rivadavia en marzo del 2017. La ciudad ya había sufrido algo similar en el 2010, pero en ese momento una precipitación de más de 100 milímetros provocó aludes de barro, más de 7.600 personas que fueron evacuadas, y de entrada el gobernador chubutense Mario Das Neves señaló que había que reconstruir entre 2.000 y 2.500 viviendas. El problema con los aludes de barro es que cuando se retira toda el agua, las cañerías quedan tapadas y por lo tanto las obras que hay que hacer de reconstrucción son mucho peores todavía que las de una inundación. Y el año pasado, hace apenas un año, justo en marzo del 2024, en Corrientes, ocurrió la mayor inundación de la historia de Corrientes, lo dijo el mismo Gustavo Valdés, la peor catástrofe climática que sufrió la provincia, que obligó a postergar el inicio de las clases y evacuaron cerca de 800 personas. Y dijeron, se le está otorgando asistencia alimentaria, no sufrimos nunca una situación como esta. Y lo que va quedando claro, y obvio, ya voy cerrando con esto, termino, es que evidentemente se está acelerando la cantidad de inundaciones y catástrofes naturales. Hay que tener en cuenta esto y empezar a planificar. Claro que si no hay ningún presupuesto para obras públicas, es imposible hacerlo. Esto el mercado no lo puede resolver. Me gusta la gente que cuando saluda. Vamos a ir a una pequeña tanda. Cuando volvamos, no sé si Jorge Duarte va a respetar su propuesta original de hablar Sí. de Paritarias, salarios, cepo,